Buenas noches, acaba de terminar el partido en Ciudad Universitaria, empate a 1 entre Pumas y Necaxa. La Universidad rescató de último minuto básicamente el empate en una gran pelota que fue a pelear el Memote y suma un puntito que le sirve, parece, de poco a los de Esteban Solari. Partido muy complicado para Pumas en términos generales. De Necaxa hacía cerrar la jornada 5 del Campeonato Mexicano. Ricardo Peláez, Miguel Ángel Briceño, Mario Carrillo, viene igualmente Lalo Bricio con nosotros para hablar de todo el tema arbitral de la jornada. Así que aquí estamos ya en la mesa, complicado, decíamos, partido con mucha lluvia también. En algún momento la cancha de Ciudad Universitaria resintió evidentemente las condiciones del clima. Desi, buenas noches. Y Pumas no pasó del empate. ¿Cómo andas? Buenas noches, muy contento de estar acá en la mesa otra vez para decir que a Pumas definitivamente le hace falta y extrañan a Efraín Juárez. Y lo quise decir porque un entrenador que le transmite sangre, pasión, el equipo se cayó de haber llegado a la final. Ahora Esteban Solari, no sé si está esperando que los propios futbolistas resuelvan, pero no tiene nada absolutamente Pumas. Entiendo el rescate del punto. Sí. Pero en el trámite del partido, un primer tiempo infumable. No, iba a decir, para pasársela así a Ricardo, ¿cómo viene? ¿Extrañan más a Efraín Juárez o a Jordan Carrillo? Buenas noches. Buenas noches. No, es que, caramba, lo de Efraín Juárez, y lo dijo desde el principio, esa garra Puma, no la veo, no la encuentro todavía. Sí, podremos ver por momentos, hoy inicia con su juego titular, salvo el Chicote y Arteaga, que este muchacho que viene de Toluca. Los demás, estás hablando de Juninho, de Morales, de Antuna, de Vite, de Carrasquilla, los dos centrales, o sea, con cuadro prácticamente titular. Sí se fueron jugadores importantes, me parece, pero no hemos visto todavía una cara bonita. El mejor del semestre pasado, de entrada, que me parece había sido Mario Jordan Carrillo. Por eso pregunto si extrañan mucho ahora el refuerzo de Chivas. ¿Qué te pareció Pumas esta noche? Le falta un montón de creatividad, de llegadas, de claridad, de convencimiento. Aparte, bueno, el clima no ayudó a ninguno, pero le falta un montón de cosas y Keylor el mejor. Sin duda. Hay que decirlo, ha tenido un buen inicio de torneo. Hay una tajada de Keylor Navas impresionante. Es que aparte de esas, la anterior es muy buena, esta tampoco era fácil. Pumas también empezaba a generar las suyas de intentar. Miguel Ángel Briceño, buenas noches, pero en términos generales le está costando a Pumas. Herrera no parece pintar mal, marca el gol del empate el argentino, Arteaga, pero parece un futbolista de otro corte de lo que era Jordan Carrillo también. Buenas noches a todos. Yo hay dos cosas en las que estoy en desacuerdo. La primera es con Desi, yo creo que sí le sirve mucho al empate a Pumas, sobre todo a Solari, porque cargar con una derrota por cómo se dieron las cosas y que Necaxa inclusive pudo haber tenido una ventaja un poco más tempranera, trabajar mejor el partido por las intervenciones que dice Mario de Keylor Navas, yo creo que hasta le salva el trabajo a Solari. Le salva el trabajo. Yo hubiera puesto, por lo menos, tal vez exageré, pero el agua al cuello sí hubiera tenido con una derrota contra Necaxa, porque además es el primer gol de Pumas en CU en el torneo. Es un gol súper útil, esa es la primera. Sí. Y la segunda, creo que mucha gente pierde de vista que el inicio de la gestión de Efraín fue muy medianita. O sea, nos estamos viendo con el papel de Efraín. El primer torneo. Un momento, el papel es justo lo que estoy diciendo. O sea, el inicio de la gestión de Efraín no fue el torneo pasado. Fue un primer torneo en que se metieron en zona de play-in y después terminaron naufragando casi. A lo que voy es, vamos a darle tiempo a Solari, al menos el mismo tiempo que le dieron el mismo tiempo que le dieron, porque al inicio Efraín no jugaba como el torneo pasado. Sí, pero te puedes dar cuenta inmediatamente de las formas de trabajar de cada uno. No, hay que hacer memoria. Sí. No, entiendo lo de Esteban Solari con Pachuca, que fue otra referencia, otro equipo muy distinto, otros perfiles. Es otra cosa, sí. Pero también la creciente confianza de Efraín Juárez llegando a donde jugó, con toda la crítica que él mismo se cargó el equipo al hombro con las declaraciones. Pero es el torneo pasado eso. Entiendo, pero entiendo que quieres decir que va a ir creciendo, pero tú puedes darte cuenta del estirpe, o cómo se puede decir, de lo que puede transmitir alguien que está directamente dirigiendo un equipo o ser el capitán del barco. Y Esteban Solari no lo tiene. Pero yo comparto con Miguel Ángel, Mario, con Efraín Juárez, decíamos, fue mucho bla, 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 y es otra cosa lo que propone. Fue un técnico que llegó diciendo que iba a buscar, a proponer, y jugaba metido atrás y no generaba, y se echó torneo y medio sin dar resultados. El primer año sobre todo fue muy difícil para Efraín, porque no pudo. Yo me imagino que ese primer torneo después llegaron Angulo, después llevaron jugadores interesantes, importantes, formó un grupo, pero sí le costó
mínimo 10 meses a Efraín. Pero el inicio incierto también de Efraín. hay que recordar bien también la gestión de la dirección deportiva. Acuérdense el inicio del primer torneo de Efraín con el portero y que no llegaban los refuerzos. A la fecha 5, como vamos ahorita, todavía le faltaba medio equipo a Efraín. Esa es la realidad. Estoy exagerando, por supuesto, no tantos. Y el segundo torneo, cuando llegó Sancho, equipo completo con pretemporada desde el inicio del torneo. Se notó la diferencia ya con otros más adaptados, los que había traído. Llegó a la final. Yo creo que ambos tienen un poco de razón. Acuérdense lo del portero, el chavito. Inclusive el inicio del propio torneo pasado no fue tan bueno. O sea, fue un más o menos desde la jornada 7, 8 que repuntó al grado de terminar sorprendentemente como superlíder. Entonces, lo único que digo es, si vamos a compararlo con Efraín, entonces hay que darle el mismo tiempo que le dieron a Efraín. Solamente planteo eso. Vamos a hacerlo más claro. ¿En qué términos lo vamos a comparar? Porque yo al inicio dije que lo comparaba con las ganas, la garra, el espíritu, la entrega. En el resultado. Pero en el funcionamiento. Pero la comparación tiene que ser en el resultado, ¿no? Porque el funcionamiento, cada técnico tiene una idea. De acuerdo, pero el funcionamiento te lleva a un buen resultado. Y no te está dando el funcionamiento de Esteban Solari para un resultado mejor. Que rescata, que ahí coincido contigo, que rescata ese gran punto. Sí. Pero a través de las últimas jugadas que parece que se diluyen el clima, el mal funcionamiento. Entiendo la jornada 5, pero ¿en qué lo vamos a comparar? Pero bueno, este equipo ya fue con Solari y ganó en Toluca, como haya sido, ganó en Toluca. Y me dirán, pues era Juárez. A Juárez aparentemente lo que hay que hacer es golearlo para cumplir, palomita. Y Pumas fue a Juárez y goleó en Juárez. Creo que va a andar bien. Un desastre de arranque. Bueno, déjame decirte algo. Inicia con Juninho y con de Toluca, con Morales. Con Morales. O sea, 2 puntas. ¿Sí? Estoy en lo correcto, ¿verdad? Sí. ¿Para qué mete al final? Lo dijimos desde hace tiempo, con una herramienta, tener un jugador así, con ese juego aéreo y con esa capacidad, viene un pelotazo realmente y pone la pelota en juego y viene la anotación. Es una herramienta, siempre es bueno tener un jugador como él, quizá no de inicio, quizá no para ser seleccionado nacional, como lo dijimos en su momento, pero siempre es bueno tener una herramienta como esa que entra para solucionar problemas y Pumas consigue el gol mediante una asistencia importante del ¿no? Muy lejos ves a Pumas hoy del torneo pasado, Mario. Sí, pero ¿sabes qué? De local. De local tiene que buscar otra forma de juego completamente, no tiene idea para generar, porque vienen a CEU, vienen a pertrecharse atrás. Por ejemplo, Juárez le metió 5, le ganó a Toluca de visitante, no, la localía es lo que le está costando mucho trabajo. Y perdió contra Pachuca. Ahora sí, el primer tiempo. Pachuca, Necaxa y Querétaro, y no ha ganado ninguno de esos. El primer tiempo sí se recluye más Necaxa, pero en la segunda parte sale a buscar el partido. Hay una de Farabelli que entre el charco y Kelly no es zurdo, abanica o rebana muy mal el balón, que era un gol clarísimo, era un penal en movimiento, como dicen, pero las circunstancias impidieron que Farabelli pudiera concretar. Hubo por lo menos 3 o 4 atajadas providenciales de Keylor. Yo creo que en el segundo tiempo ameritaba inclusive otro golcito más, pero así fueron las circunstancias. Termina siendo un empate justo porque sí lo saca con riñones Pumas, ¿no? El empate que, insisto, sí creo que particularmente a Solari le sirve muchísimo. No tanto a Pumas, porque yo creo que hoy le preguntas a la afición universitaria y todo debe estar muy, muy lejos de la conformidad. Sí, no es el único equipo que está lejos del rendimiento del torneo pasado. Cruz Azul tendría que ser el otro muy evidente, pero uno pensaría que Cruz Azul va a retomar el nivel que ya tuvo. Pumas también es algo que lo tendremos que dar por automático. Pues tiene más materia prima Cruz Azul como para pensar en un repunte, aunque también la situación de Cruz Azul tiene sus situaciones de las cuales vamos a hablar ahorita un poco más adelante, pero básicamente es el mismo plantel de uno y de otro lado, ¿no? Los dos equipos que llegaron a la final con una u otra modificación muy, muy pequeñas. No sé si sea también en la planeación o el hecho de haber acabado hasta el último el torneo, la presión, todo el desgaste emocional y lo que me digas, pero yo sí creo que tanto uno como otro equipo, pero mucho más la presión para Cruz Azul de repuntar de manera inmediata. Tiene que estar tranquila la afición universitaria, decir, bueno, es arranque de torneo, tenemos un par de triunfos de Necaxa, no hemos podido, pero esto se va a corregir y vamos a andar bien. A mí no me ha gustado nada de lo que ha pasado en Pumas desde la salida del técnico, el no despedirse por lo menos de la afición, o por lo menos yo no vi que se despidiera de ni a través de un comunicado. No vale decir que no lo dejaron, podría ser un argumento que tú te puedes despedir. No lo sé, pero no me gustó. Tú por tu parte y no me gustó la salida de Jordan. No me gusta la salida de Jordan, tampoco me gustó, porque se me hace que es un cuate que funcionó, se adaptó y funcionó rápido, ok, se vende.
entiendo la necesidad, pero también entiendo que hay una afición que está esperando un título y que es un equipo grande. Entonces me quedo ahí con dudas. Y después el cambio tan repentino que estaba en Pachuca, que de repente pasa a los Pumas, en fin, y no ha tenido un buen inicio. No entendí muy bien la lógica. Creo que la dirección deportiva hizo un buen trabajo el torneo pasado, hay que decirlo, la llegada de Sancho, rápido, con refuerzos, desde el inicio, y el equipo llegó a la final. Entonces, no me gustó cómo se desbarató este proyecto tan rápido, dejándolo al técnico. Contraste enorme, Desi, del local y de visita, porque ya decía Mike, apenas un gol en 3 partidos. Has jugado 3 partidos en casa y has marcado un gol. Un gol muy poco, la cuota goleadora de Pumas. Me queda un poco la duda al saber cómo maneja el funcionamiento de la ofensiva, porque ante la baja cuota de goles necesitas un aparato ofensivo que vaya y busque esa oportunidad. Creo que inicia con un sistema de 4-2-3-1, dejando a Juninho y Antuna abiertos y a Morales en punta. Y los dos contenciones que puede integrarse, ya sea Carrasquilla, que vaya a segunda línea, pero inoperante. De media cancha hacia adelante, inoperante, sobre todo cuando se congestiona un equipo. Bien lo dijo Mike. Necaxa, el primer tiempo, encimado en su propio terreno, bloque medio, abajo, atrás, esperando, y cosa diferente que le hizo a Querétaro, porque recordemos que en Querétaro, o más bien el equipo que jugó contra Querétaro, Pumas, también quedaron sin goles, y también fue un equipo compacto atrás, pero diferente, 5-3-2. Y Necaxa jugó con un 4-5-4-1, diferente del bloque compacto. A lo que voy con este número de las afirmaciones es que no tienen la capacidad para abrir equipos. Esa es la clave de Pumas. Y están pasando las jornadas y yo no veo la oportunidad de que puedan abrir con característica. Y nada más apuntando lo que dice Desi del sistema táctico, sí, con jugadores bien abiertos, pero es que las imprecisiones de Antuna, o sea, con eso un técnico te puede poner el esquema, la situación táctica, Mario nos podrá decir un poco más, pero no acaba bien una jugada, Uriel Antuna. O sea, de verdad, no es ensañarse ya con ningún jugador. Conocemos que tiene capacidades, que tiene virtudes, pero si no acaba bien una jugada, si no mete bien un centro, si no hace una buena diagonal retrasada, si no pisa línea de fondo de manera efectiva, pues por ese lado Pumas queda completamente nulificado. Es que a algunos de los actuales jugadores de Pumas, y lo que perdiste, y vuelvo al nombre de Jordan Carrillo, Mario, porque fue el mejor futbolista con diferencia de universidad para hacer el torneo que tú hizo Pumas el torneo pasado. Sí, sin duda fue importante Jordan. Yo veo también importante Angulo. Angulo era una llegada que tenía permanente. No sé dónde esté. ¿Dónde está? Está lastimado. Está lastimado de algo, ¿no? Digo, tiene ya tiempo que no juega, por eso era fundamental Angulo. Había habilitado de lateral derecho a otro jugador que era extremo derecho. López. Llegaba muy bien Carrasquilla y está muy bien diseñado. Y ahorita no están. Es otro equipo diferente. Y lo que dice Miguel, pues, tiene razón. Antuna tiene rato que no busca otra alternativa. Él va, encara y centra, y hay veces que no hay nadie en el centro. Eso tiene que ver el entrado. Córdoba no trajeron. También está. Yo lo que digo es entendiendo que para atacar es importante los de atrás y para defender es muy importante los de adelante, porque es un trabajo de todo el equipo, ¿no? ¿Qué hacen o qué dejan de hacer los de arriba para que te lleguen con tanta facilidad? ¿Y qué dejan de hacer los de atrás para no generar hacia el frente? Si algo tenía Pumas era trabajo por fuera, y creo que interiormente también tenía buena contención. Carrasquilla no está en su mejor momento. Vite no es el mismo que vimos funcionar muy bien en otra posición, porque acuérdense que empezó muy tirado por la derecha y luego lo encontraron en la posición y funcionó muy bien. Entonces ha habido movimientos. Hay que esperar también el momento individual de los jugadores para que Pumas tenga un buen funcionamiento. Debe estar, si viene de una final, la responsabilidad es por lo menos entrar a la liguilla. Antes de ver jugadas puntuales del partido, Necaxa, que me parece lo amerita, Mike, una derrota apenas en las 5 primeras fechas, anda bien el equipo de Aguascalientes. Sí, me parece que ahí va más o menos con el trabajo de Martín Barini. De pronto puede tener un resultado como el del lunes pasado, donde León, que anda muy, muy bien, es la sorpresa al momento del torneo, va y les gana en su propia cancha, pero tiene buen funcionamiento, tiene buenos resultados. Otro gol de Carranza, tener un 9 que haga goles es fundamental. Faravelli claramente es un referente. Luis Jiménez, un guardameta mexicano, le dan la oportunidad de ser titular ya fijo, y tiene una muy buena tajada en la parte final del partido cuando Pumas estaba encima. Es decir, hay ciertas cosas de Alpeña, que sea un jugador que tiene mucho tiempo en la institución. No anda mal Necaxa, o sea, por ahí creo que puede pelear, meterse a la liga. No sé si top 5, pero ahí entre el 6 y el 8. Perdió con Toluca, antes del parón por Leagues Cup, así que ya tiene llegan los billetazos luego, porque destacó un jugador. No, bueno, pero ya hay que pensar un momento en la afición también. Porque así, no, nomás recordar un poco de los finales de los 80s y los 90s, cómo se conformó el Necaxa. Acuérdense, el América hacía así, mira, para atrás, y los aventaba allá. Cuando voltearon, los desechos, o como tú me digas, en toda la década, cuenten los partidos que le ganó el América al Necaxa. Entonces, de repente la afición hay que darle también, si estás armando un buen equipo, si el proyecto va bien, si logras una posición, parte de ahí y refuerza al equipo. Pero no lo van a hacer la filosofía del Necaxa. De hecho, en las jugadas que les quiero mostrar ahí,
Porque hablan muy bien de Necaxa de esos tiempos, Ricardo, donde estabas tú, por supuesto, y se habla de un Necaxa. No, estaba Mario, de técnico. Pero mira cómo defiende perfectamente a Necaxa. El 5 y el 4 y el 1. 5, 4 y un bloque bajo compacto atrás, por eso en las bandas para Pumas está bastante. Ahí entra pelota, va con López, va con los centrales. Y tiene dos opciones aquí, para filtrar o ir hacia afuera, y es cuando pueden romper las líneas, aquí decidir por dentro. Es cuando de pronto se ve un bosquejo de creatividad de Pumas, pero se diluye, porque puede tener la opción de ir todavía por fuera y quiere tirar desde muy lejos, es carrasquilla, se bloquea. Esto es lo que pretendía Pumas todo el tiempo, pero básicamente no funcionó, no le funcionó contra Querétaro, no le funcionó a Necaxa porque muy bien atrás ordenados, hasta que cae el gol. Por supuesto que el gol que es en una doble jugada. Previamente otras dobles jugadas, hay desatenciones porque estás básicamente todo el tiempo en la concentración, el campo está mojado, llevan pasando los minutos, no concretas el plan de juego y cae ese gol, como lo vamos a ver adelante, en unas jugadas precipitadas. Hay 9 futbolistas en el área chica, la marca de referencia, 3 o 4 futbolistas de Necaxa que están sin referencia y el primer poste lo dejas completamente solo, te la clavan perfectamente con la altura de un 9 que se anticipa que tiene el hambre y que simplemente te la pone pegadita ahí al ángulo derecho de Keylor. Bueno, pues ahí está lo sucedido, el empate. Felicidades al Necaxa que cumplió 103 años esta semana. Ah, bueno, le invitaron a la... No, pero yo lo felicito a ellos, no me tienen que invitar a ningún lado. Bueno. Lalo Bricio con nosotros para hablar del trabajo del Gato Ortiz, hoy en Ciudad Universitaria. Lalo, buenas noches, bienvenido. ¿Cómo estuvo el Gato? ¿Qué tal? Buenas noches. Me parece que el felino hizo un estupendo trabajo en Ciudad Universitaria, dando muestras de su calidad. Amonestó a 2 de cada equipo, 10 faltas de Pumas, 12 de los Hidrorrayos. Le pedían un penal ahí al minuto 54 y créanme que de buena fe esta jugada se analizó en el VAR de diferentes ángulos y diferentes velocidades y dicen que no le pega en la mano a Duarte la jugada. Vamos a verla, por favor. En segundo lugar, yo pienso que la lleva en una posición razonablemente natural, de acuerdo a la barrida. Y, por último, también le pega al Chicote Calderón, le pega primero la pelota, entonces viene de un rebote del Chicote. Entonces me parece irracional que se pida una mano cuando está tan dudosa, ¿sí? Y en el VAR se revisó. Esta fue la única toma que nos dieron en la transmisión, pero de buena fuente les digo que el VAR la revisó de diferentes ángulos y afirman que ni siquiera le pegó en la mano. Fuera de esa jugada polémica, creo que salieron con banderas desplegadas. En el VAR estaba Abraham Camacho, lo hicieron bien, la cuarteta arbitral. ¿Alguna cosita que les haya llamado la atención? Yo quisiera preguntar de una vez si se puede. Va a estar más adelante, para que no quede. El primer gol del Atlas no es penal, es un penalote. Lo traemos en el VAR, Raúl, en el ámbar del Atlas, dices tú. No, para mí es foul del jugador del Atlas que mete el gol a Cruz Azul. Se lleva el defensa. Ayer, pero bueno, lo van a tomar seguramente en el semáforo. Así que nada, primera pausa. Lalo sigue con nosotros, nos queda el semáforo, vendremos con eso. También hablaremos de Eric Lira y lo último que hay que saber para la audiencia en México del tema del futbolista de Cruz Azul y su futuro en Mónaco. Buenas noches. Acaba de terminar el partido en Ciudad Universitaria. Empate a 1 entre Pumas y Necaxa. La universidad rescató de último minuto básicamente el empate en una gran pelota que fue a pelear el Memote y suma un puntito que le sirve de poco a lo de Esteban Solari. Partido muy complicado para Pumas en términos generales frente a Necaxa hacia la jornada 5 del Campeonato Mexicano con Ricardo Peláez, Miguel Ángel Briceño y Mario Carrillo. Viene igualmente Lalo Bricio con nosotros para hablar de todo el tema arbitral de la jornada, así que aquí estamos ya en la mesa. Complicado, decíamos, un partido con mucha lluvia también. En algún momento la cancha de Ciudad Universitaria resintió evidentemente las condiciones del clima. Buenas noches, y Pumas no pasó del empate. ¿Cómo andas? Buenas noches. Muy contento de estar acá en la mesa otra vez para decir que a Pumas definitivamente le hace falta y extrañan a Efraín Juárez. Y lo quise decir porque era un entrenador que le transmitía sangre, pasión. El equipo se cayó, debió haber llegado a la final. Ahora con Solari no sé si está esperando que los propios futbolistas resuelvan, pero no tiene nada absolutamente Pumas. Entiendo el rescate del punto, sí, pero en el trámite del partido, un primer tiempo infumable. Iba a decir, para pasársela así a Ricardo como viene, ¿extrañan más a Efraín Juárez o a Jordan Carrillo? Buenas noches, buenas noches. No es que, caramba lo de Efraín Juárez. Y lo dijo desde el principio, esa garra Puma no la veo, no la encuentro todavía, si bien podremos ver por momentos. Hoy inicia con su cuadro titular, salvo el Chicote y Arteaga, este muchacho que viene de Toluca. Los demás, hablando de Junino, de Morales, de Antuna, de Vita, de Carrasquilla, los dos centrales, con cuadro prácticamente titular. Sí, se fueron jugadores importantes, me parece, pero no hemos visto todavía una cara bonita, el mejor del semestre pasado de entrada, que me parece había sido Jordan Carrillo. Por eso pregunto si extrañan mucho ahora al refuerzo de Chivas. ¿Pareció Pumas esta noche? Le falta un montón de creatividad, de llegadas, de claridad, de convencimiento. Aparte, el clima no ayudó para ninguno, pero le falta un montón de cosas. Keylor, el mejor, sin duda, viene muy bien, hay que decirlo, ha tenido un buen inicio de torneo. Hay una tajada de Keylor Navas impresionante. Parte de la anterior es muy buena, esta tampoco era fácil. Pumas también empezaba a generar las suyas e intentar. Miguel Ángel Briceño, buenas noches. Pero en términos generales le está costando a Pumas. Herrera no parece pintar mal. Marca el gol del empate el argentino Arteaga, pero parece un futbolista de otro corte de lo que era Jordan Carrillo también. Buenas noches a todos. Hay dos cosas en las que estoy en desacuerdo. Primera, creo que sí le sirve mucho el empate a Pumas, sobre todo a Solari, porque cargar con una derrota por cómo se dieron las cosas y que Necaxa inclusive pudo haber tenido una ventaja un poco más temprana para trabajar
trabajar mejor el partido. Por las intervenciones que dices de Keylor Navas, yo creo que hasta le salva el trabajo a Solari. Hubiera puesto por lo menos, tal vez exagere, pero el agua al cuello se hubiera tenido con una derrota contra Necaxa, porque además es el primer gol de Pumas en C. En el torneo, ese es un gol súper útil. Esa es la primera, y la segunda porque mucha gente pierde de vista que el inicio de la gestión de Efraín fue muy mediano. O sea, nos estamos yendo con el papel de Efraín. Primer torneo, justo lo que estoy diciendo. El inicio de la gestión de Efraín no fue el torneo pasado, fue un primer torneo en que se metieron en zona de play-in y después terminaron casi naufragando. Pero a lo que voy es, vamos a darle tiempo a Solari. Puedes darle el mismo tiempo que le dieron, pero te puedes dar cuenta inmediatamente de las formas de trabajar de cada uno, no hay que hacer memoria. Entiendo lo de Esteban Solari con Pachuca, que fue otra referencia, otro equipo muy distinto, otros perfiles. Otra cosa sí, pero también la creciente confianza de Juárez, llegando a donde llegó con toda la crítica, que él mismo se cargó el equipo al hombro con las declaraciones del torneo pasado. Entiendo que quieres decir que va a ir creciendo, pero tú puedes darte cuenta de la estirpe o de lo que puede transmitir alguien que está directamente dirigiendo un equipo o siendo el capitán del barco. Y Solari no lo tiene, pero yo comparto con Miguel Ángel. Mario, con Efraín Juárez decíamos que fue mucho bla, bla, bla y es otra cosa lo que propone. Fue un técnico que llegó diciendo que iba a buscar, a proponer y jugaba metido atrás, no generaba y se echó torneo y medio sin dar resultados. El primer año sobre todo fue muy difícil para Efraín porque no pudo. Yo me imagino que en ese primer torneo llegaron. Después llegaron Angulo, después llegaron jugadores interesantes, importantes, formó un grupo, pero sí le costó mínimo 10 meses a Efraín. Pero el inicio incierto también de Efraín. Hay que recordar bien también la gestión de la dirección deportiva. Acuérdense del inicio del primer torneo de Efraín con el portero, que no llegaban los refuerzos a la fecha 5. Como vamos ahorita, todavía le faltaba medio equipo a Efraín, esa es la realidad. Estoy exagerando, por supuesto, no tantos. Y el segundo torneo cuando llegó Sancho, equipo completo con pretemporada, desde el inicio del torneo se notó la diferencia, ya con otros más adaptados, los que había traído anteriormente y con los que llegaron. Muy buen ambiente, muy buen equipo y llegó hasta la final. Pues tiene razón lo que dice Ricardo en el sentido del plantel que llegó a la final. Creo que ambos tienen un poco de razón. Acuérdense de lo del portero, el chavito este pobre muchacho, que pone de manifiesto el tema de lo que pides tú, Mike, que le den el mismo tiempo a Solari. Cuando Efraín llega la vara estaba muy baja y entonces no tenía necesariamente con qué medirlo. Decías, bueno, pues peor es nada, no, que se quede. Ahora está tan alta la vara en Pumas que va a ser difícil aguantar. Sí, es evidente que hay un mérito importante de Efraín en lo que consiguió Pumas el torneo pasado, que inclusive el inicio del propio torneo pasado no fue tan bueno. Fue más o menos desde la jornada 7 u 8 que repuntó al grado de terminar sorprendentemente como superlíder. Entonces lo único que digo es, si vamos a compararlo con el tiempo, hay que darle el mismo tiempo que le dieron a Efraín, solamente planteo eso. Vamos a hacerlo más claro. ¿En qué términos lo vamos a comparar? Porque yo al inicio dije que lo comparaba con las ganas, la garra, el espíritu, la entrega, no en el resultado, sino en el funcionamiento. Pero la comparación tiene que ser en el resultado, porque en el funcionamiento cada técnico tiene una idea, de acuerdo, pero el funcionamiento te lleva a un buen resultado y no te está dando el funcionamiento Esteban Solari para un resultado mejor. Consigue y rescata este gran punto, sí, pero a través de las últimas jugadas que parece que se diluyen en el clima y el mal funcionamiento. Entiendo que es la jornada 5, pero ¿en qué lo vamos a comparar? Bueno, este equipo ya fue con Solari y ganó en Toluca. Como haya sido, ganó en Toluca. Y me dirán, pues era Juárez, pero a Juárez aparentemente lo que hay que hacer es golear para cumplir con Palomita, y Pumas fue a Juárez y goleó en Juárez también bien tras un desastre de arranque. Déjame decirte algo, inicia con Junino y con este muchacho de Toluca, con Morales, o sea, 2 puntas. Estoy en lo correcto, ¿verdad? Sí, para que lo mete al final, lo dijimos desde hace tiempo. Es una herramienta tener un jugador así, con ese juego aéreo y con esa capacidad. Viene un pelotazo realmente, pone la pelota en juego y viene la anotación. Es una herramienta, siempre es bueno tener un jugador como él, quizá no de inicio, quizá no para ser seleccionado nacional, como lo dijimos en su momento, pero siempre es bueno tener una herramienta como esa que entra para solucionar problemas. Pumas consigue el gol mediante una asistencia importante de él. Muy lejos ves a Pumas hoy del torneo pasado, Mario. Sí, pero sabes que de local tiene que buscar otra forma de juego completamente. No tiene idea para generar porque vienen bien apertrechados atrás. Por ejemplo, a Juárez le metió 5, le ganó a Toluca de visitante. La localía es lo que le está costando mucho trabajo. Perdió contra Pachuca, si el primer tiempo contra Querétaro, Pachuca, Necaxa y no ha ganado ninguno. En el primer tiempo sí se recluye más Necaxa, pero en la segunda parte sale a buscar el partido. Hay una de Farabelli que entre el charco y que no es zurdo abanica o rebana muy mal el balón, que era un gol clarísimo. Era un penal en movimiento como dicen, pero las circunstancias impidieron que pudiera concretar. Hubo por lo menos 3 o 4 atajadas providenciales de Keylor. Yo creo que en el segundo tiempo ameritaba inclusive otro golpecito más, pero así fueron las circunstancias. Termina siendo un empate justo porque sí lo saca con riñones Pumas, el empate que insisto, sí creo que particularmente a Solari le sirve muchísimo, no tanto a Pumas, porque yo creo que hoy le preguntas a la afición universitaria y todo debe estar muy lejos de la conformidad. No es el único equipo que está lejos del rendimiento del torneo pasado. Cruz Azul tendría que ser el otro muy evidente, pero uno pensaría que Cruz Azul va a retomar el nivel que ya tuvo. Pumas también es algo que lo tenemos que dar por automático porque tiene más materia prima Cruz Azul como para pensar en un repunte. Aunque también la situación de Cruz Azul tiene sus limitaciones, de las cuales vamos a hablar ahorita un poco más adelante, pero básicamente es el mismo plantel de uno y de otro lado. Los dos equipos que llegaron a la final con una u otra modificación muy pequeña. No sé si sea también la planeación o el hecho de haber acabado hasta el último el torneo,
la presión, todo el desgaste emocional y lo que me digas. Pero yo sí creo que tanto en uno como en otro equipo, pero mucho más con la presión para repuntar de manera inmediata, tiene que estar tranquila la afición universitaria de decir, bueno, en el arranque de torneo tenemos un par de triunfos fuera, de casa no hemos podido, pero esto se va a corregir y vamos a andar bien. A mí no me ha gustado nada de lo que ha pasado en Pumas desde la salida del técnico. El no despedirse por lo menos de la afición, o por lo menos eso, no vi que se despidiera ni a través de un comunicado. No vale decir que no lo dejaron, no me gustó por su parte y no me gustó la salida de ellos. La salida de Jordan tampoco me gustó porque se me hace que es un cuate que funcionó, se adaptó y funcionó rápido. Que se vende, entiendo la necesidad, pero también entiendo que hay una afición que está esperando un título y que es un equipo grande. Entonces me quedo ahí con dudas. Y después el cambio tan repentino. Estaba en Pachuca y de repente pasa a los Pumas y acá no ha tenido un buen inicio. No entendí muy bien la lógica. Creo que la dirección deportiva hizo un buen trabajo el torneo pasado, hay que decirlo, con la llegada de Sancho rápido, con refuerzos desde el inicio y el equipo llegó a la final. Entonces no me gustó cómo se desbarató este proyecto tan rápido dejando ir al técnico. Contraste enorme de local y de visita, porque ya decía Mike, apenas un gol en 3 partidos. Has jugado 3 partidos en casa y has marcado un gol, es muy poca la cuota goleadora de Pumas. Me queda un poco la duda al saber cómo maneja el funcionamiento de la ofensiva, porque ante la baja cuota de goles necesitas un aparato ofensivo que vaya y busque esa oportunidad. Creo que inicia con un sistema de 4-2-3-1, dejando a Juninho y a Antuna abiertos y Morales en punta, y los dos contenciones que puede integrarse, sea Carrasquilla que vaya a segunda línea, pero inoperante de media cancha hacia adelante, sobre todo cuando se congestiona un equipo. Bien lo dijo Mike, Necaxa en el primer tiempo encimado en su propio terreno, bloque medio bajo, atrás esperando, cosa diferente de lo que le hizo a Querétaro, porque recordemos que cuando el equipo jugó contra Querétaro, Pumas también quedó sin goles y también fue un equipo compacto atrás, pero diferente. 5-3-2 y Necaxa jugó con 4-5-1, diferente del bloque compacto. A lo que voy con esto del número de las formaciones es que no tienen la capacidad para abrir equipos. Esa es la clave de Pumas y están pasando las jornadas y no veo la oportunidad de que puedan abrir con creatividad. Y nada más apuntando a lo que dices del sistema táctico. Sí, con jugadores bien abiertos, pero es que las imprecisiones de Antuna. Con eso un técnico te puede poner el esquema, la situación táctica, Mario nos podrá decir un poco más, pero no acaba bien una jugada. Uriel Antuna, no sé, de verdad no es ensañarse con ningún jugador. Conocemos que tiene capacidades, que tiene virtudes, pero si no acaba bien una jugada, si no mete bien un centro, si no hace una buena diagonal retrasada, si no pisa línea de fondo de manera efectiva, pues por ese lado Pumas queda completamente nulificado.